Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes muy bienvenidos a La Voz de Residente. Como todos los lunes, les agradecemos mucho su presencia y estamos felices de que se encuentren aquí con nosotros. Esta noche estoy acompañada de dos caballeros excelentes doctores que estaré presentando un poquito más adelante. Pero si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien está realizando una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención del doctor mentor, a quien también estaré presentando más adelante. La intervención que él tiene es para dar complementos, comentarios, consejos, lo que él guste hacer para completar un poquito más de la presentación y saber la opinión de un especialista. Terminando esto, le recordamos que estamos en Zoom en vivo, así que si usted tiene algún comentario o pregunta, hay que escribirlo en la parte del chat y con mucho gusto se le leerán a los doctores para que puedan contestarla, o si solamente quieren poner unas felicitaciones para chiviarlos, también son súper bienvenidas. Por si lo contrario, nos están viendo por Facebook, porque les recuerdo que también estamos en vivo en Facebook, en la página de Yo Soy Médico 17 y gusta comentar o preguntar, hay que escribirlo en la parte de comentarios para yo leérselos a los doctores, o si solamente quieren poner un me encanta o un me gusta, también son bienvenidos. Vamos a terminar el webinario con conclusiones de ambos médicos. Me gustaría recordarles que nos encuentran en Instagram como La Voz de Residente y en Facebook como Medical Legal Center para que estén más en contacto con nosotros y puedan disfrutar de estas clases y de este espacio médico. Pero ya le voy a ceder la voz a quien realmente vienen a escuchar esta noche. Es egresado como médico cirujano partero de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario del Sur, residente de tercer año en la especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en la UMAE del 25 IMSS de Monterrey, Nuevo León, el doctor Héctor Manuel Osuna Landa. Buenas noches, doctor Héctor, ¿sí nos escucha bien? Sí, claro. Buenas noches a todo el público. Buenas noches, doctor Héctor. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Le dejo el mejor público que son los residentes de otorrinolaringología. Si gusta, ya puede empezar con su exposición. Muchas gracias. Sí, se está viendo adecuadamente la Ahorita pantalla. está cargándose. Hay que esperar unos segunditos para que ya se vea. Listo, ahora sí, adelante. Ok, listo. Muchas gracias. Pues mi nombre es Héctor Manuel Osuna Landa, soy médico residente de tercer año de la especialidad de otorrinolaringología en Luma 25 del IMSS en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Pues vamos a comenzar la clase de hoy. Es el tema de rinosinusitis crónica. Quiero hacer énfasis acerca de un poquito de la fisiopatología, de cómo ha cambiado un poquito esta enfermedad que en realidad no conocemos por completo todavía, identificar el cuadro clínico, saber los signos y síntomas característicos de la enfermedad y pues iniciar el tratamiento debido a que es una patología que desde el primer nivel de atención lo tenemos que identificar y comenzar a tratar no necesariamente el 100% del especialista. La presentación básicamente me bajé en la EPUS 2020, que es la European Position Paper on Rhinosinusitis. Como una guía hecha por doctores de todo el mundo, no solo de la Unión Europea, son aproximadamente 104 doctores especialistas que participaron en la elaboración de esta guía con algunas actualizaciones. La previa había sido en el año 2012 y pues nada, vamos a comenzar. La primera diapositiva, pues es como siempre el contenido de los temas que vamos a englobar el día de hoy, que es la definición clínica de la enfermedad, algunas generalidades y un poquito de epidemiología, la etiología y fisiopatología que conocemos hasta el día de hoy, la nueva clasificación clínica que se hizo en la EPUS 2020, el abordaje diagnóstico y sobre todo el tratamiento médico, que es lo más importante, es a lo mejor como médicos de primer contacto, igual como torrinos, algunas generalidades del tratamiento quirúrgico, no me voy a meter realmente mucho en eso, y la terapia biológica, pues que es lo nuevo. Acerca de la definición clínica, pues es una enfermedad o es un síndrome donde es característico una inflamación nasal y de la mucosa de los senos paranasales que dura más de 12 semanas, que se caracteriza por dos de los siguientes síntomas, el cual a fuerzas uno debe ser ya sea el bloqueo, la obstrucción o la congestión nasal.
o bien la descarga nasal, ya sea una rinorrea anterior o posterior, y el otro debe corresponder a la sensación de plenitud o presión o dolor facial, o una reducción o pérdida total del olfato. Pero no es solo por los síntomas, también se le deben agregar los signos endoscópicos, como son los pólipos nasales, mediante la endoscopia nasal, la descarga mucopurulenta en el meato medio o el edema o la obstrucción de la mucosa, y alteraciones en una tomografía computarizada de senos paranasales, donde vamos a observar cambios en la mucosa en relación al complejo estomatal o dentro de los senos. Recordando que un engrosamiento de la mucosa por TAC es mayor de 5 milímetros. En la imagen que tenemos en la pantalla observamos una endoscopía de una fosa nasal derecha, donde a la izquierda de la pantalla está el septum nasal, hasta abajo es el cuadrante inferior, se ve el cornete inferior, y si se fijan del meato medio están los pólipos nasales inflamatorios. La prevalencia, pues, es una enfermedad en la población general. Si solo contamos los síntomas, es aproximadamente del 6 al 12%, pero si juntamos también los hallazgos endoscópicos y de tomografía, esta incidencia y prevalencia baja hasta solo del 3 al 6% de la población general. Tiene mayor incidencia en hombres, en una relación de 2 a 3 a 1 en comparación a las mujeres, con mayor incidencia en la cuarta, sexta década de la vida, entre esa edad. El 25% de los pacientes con rinosinusitis crónica pueden tener asociación con asma, con alergia el porcentaje es un poco menor, es hasta el 5%, y en los pacientes pediátricos pues es una enfermedad rara, del 0.2 al 1%. La fisiopatología de la rinosinusitis crónica, todo deriva en una inflamación, ya sea por factores del huésped, por factores microbiológicos o factores ambientales. Acerca de las teorías de cómo se da la inflamación de la rinosinusitis crónica, pues la primera es la teoría fungi o de hongos, donde hay una respuesta inflamatoria exagerada a los hongos aéreos comunes, como el género Alternaria, que sirve de trigger a los linfocitos T helper 1 y T helper 2, y en la rinosinusitis fúngica alérgica eso también desencadena en una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1, donde se produce mucina eosinofílica, y también tiene mucho que ver esta teoría con la rinosinusitis crónica recalcitrante. Acerca de las bacterias, el principal germen asociado pues es el Staph aureus, donde es el que se ha encontrado más en los cultivos de los senos paranasales. Se cree también que se asocia mucho a la producción de biofilms, que es un acúmulo de bacterias donde se produce una matriz como extracelular inerte, que es más difícil que lleguen los medicamentos, las inmunoglobulinas o los macrófagos a destruir este conjunto de bacterias. Y pues también el Staph aureus produce enterotoxinas, que sirve como una respuesta inflamatoria para los T helper 2. Acerca de las toxinas y alérgenos y también del tabaquismo, pues hay un daño, una disfunción de la barrera epitelial producido por especies reactivas de oxígeno, y también el tabaco, pues eso es una disfunción mucociliar, que el moco se arrastre más lentamente y pues que se acumule. Y acerca de los factores del huésped, pues sobre todo son los factores anatómicos que puedan estar ocluyendo el complejo estomatal, como una desviación septal, como una celdilla de Haller, como una concha bulosa, todo lo que tenga una relación con la obstrucción del complejo estomatal, o factores también donde hay alteración de la barrera mecánica, que es la primera línea de defensa del epitelio, donde el moco se encarga de atrapar a los patógenos extraños o el material extraño y lo arrastra hacia atrás, hacia la nasofaringe, por lo que también un defecto genético en el flujo mucociliar pudiera condicionar o ser factor de riesgo para la rhinosinusitis crónica. Esta es una tablita que viene en la EPOS 2020, donde nos habla de la etiología y la patogénesis, que es más o menos lo que ya hemos platicado, donde interviene tanto el ambiente como el huésped, y una disfunción entre este estira y afloja de los dos, donde existe una penetración de la barrera epitelial, y según el endotipo que predomina, aquí es lo importante acerca de lo nuevo de la fisiopatología,
que el endotipo lo conocemos como un conjunto de características, ya sea moleculares, celulares o clínicas, que comparten mecanismos fisiopatológicos similares. Hay remodelación del tejido sano con posterior fibrosis y predominio de la cascada inflamatoria, lo que da el resultado al fenotipo, a los síntomas y a la historia natural de la enfermedad. Acerca de la fisiopatología de la formación de los pólipos, también hay diferentes teorías, como la teoría mecánica, donde nos habla de que el edema, sobre todo del lecho etmoidal o de la zona donde está el etmoides, se edematiza, se hace laxa y por gravedad tiende a colgar y se forman los pólipos. La teoría vasomotora es por una disfunción autonómica a nivel de la mucosa de los senos paranasales, donde hay predominio de las aminas en los pólipos y en la mucosa nasal, que ocasiona un aumento de la permeabilidad vascular y pues el edema submucoso. La teoría inflamatoria también está relacionado con el aumento de la producción de las interleucinas 4, 5, 13, que hace que lleguen más eosinófilos, macrófagos a este sitio y que terminan desencadenando una respuesta inflamatoria, aumento del factor de coagulación 12A, o también aumento de la formación de fibrina, que termina con retención de agua y el edema. Y la teoría infecciosa pues, es la del Staphylococcus que ya platicamos. En la imagen que tenemos a la izquierda está igual el tabique nasal, el cornete medio derecho y el pólipo proveniente del meato medio. La clasificación nueva de la EPOS nos habla que tenemos que identificar la rhinosinusitis crónica como si fuera primero primaria o secundaria. Dentro de las primarias tenemos que distribuirla de acuerdo a la anatomía. Si está afectado solo un seno paranasal, es localizado. Si está afectado todos los senos paranasales o la mayoría de ellos, pues es una difusa o bilateral. Ya que tenemos identificado, tenemos que clasificarlo según el endotipo que predomina. Si es tipo 2, vamos a tener un fenotipo que es una rinosinusitis fúngica alérgica localizada, y si es no tipo 2, pues una sinusitis aislada. Si es difusa, igual tenemos que clasificarla en si es tipo 2 o no tipo 2. Si es tipo 2, puede ser una rinosinusitis crónica eosinofílica, que esto lo vamos a corroborar con una biopsia del tejido, donde es eosinofílica cuando hay más 10 o más eosinófilos por campo en la histología, o puede ser también una rinosinusitis fúngica alérgica o una enfermedad atópica del compartimento central. Y si es no tipo 2, pues una rinosinusitis crónica no eosinofílica. Estos son algunos ejemplos de hallazgos tomográficos de estas patologías que ya mencionamos. Por ejemplo, en una localizada unilateral mediada por T. helper 2 está la rinosinusitis fúngica alérgica, donde la primera imagen tomográfica es una ventana para hueso, es un corte coronal, donde vemos la ocupación del seno maxilar izquierdo, donde vemos también la ocupación de algunas celdillas etmoidales, no se distingue adecuadamente el cornete medio, está ensanchado el ostium del maxilar. En la siguiente imagen, que es una ventana para tejidos blandos, vemos las diferentes densidades que se compone, de lo que se compone esta obstrucción del seno, y pues también vemos a la exploración endoscópica durante el procedimiento quirúrgico, esta mucina eosinofílica, que se caracteriza por ser espesa, gelatinosa, amarillenta, cafezosa, y es pues clásica de esta patología. Cuando es una localizada unilateral, puede ser no tipo o no mediada por T. helper 2, como una del complejo osteomatal, donde se afectan pues, todos los senos paranasales que drenan en este complejo, como el seno maxilar, el etmoidal anterior, como lo tenemos también en estas imágenes, tanto en los cortes coronales y el axial. Cuando es difuso o bilateral, ya habíamos dicho los ejemplos. Cuando es una enfermedad de compartimento central, es importante reconocer las imágenes características del ataque, donde los senos maxilares, si se fijan, no están ocupados en su totalidad. Solo puede haber un engrosamiento leve de la mucosa de estos senos, pero es clásico que se afecte del cornete medio hacia arriba, como que hay formación de tejido polipoideo a este nivel, a nivel del ático nasal, y por eso se ven estas imágenes. En una enfermedad eosinofílica o rinosinusitis crónica eosinofílica, pues es una imagen característica en la TAC, donde están afectados casi la totalidad de los senos
paranasales con la misma densidad en casi todas las zonas, y la exploración endoscópica, pues característico encontrarnos con los pólipos nasales. Y en una fúngica alérgica, si observamos la tomografía en el corte coronal, pues están muchas densidades. Tenemos que idealmente complementar el estudio de imagen con una resonancia donde vemos este vacío de las celdillas etmoidales, a pesar de ser un T1, ser un T2, este vacío de las celdillas etmoidales tanto anteriores como posteriores, y un reforzamiento de la mucosa. Si Doctor es una Héctor, renovación, disculpe que interrumpe poquito. ¿Tiene manera de hacer la pantalla un poco más pequeña? Es que nosotros la vemos cortada del lado derecho. ¿dónde le puedo picar? Realmente desconozco. ¿Usted sí la ve completa en su pantalla? Sí, yo la veo completa, pero yo creo que me marca una imagen verde, que es lo que están viendo ustedes, ¿verdad? Nosotros no ven, por ejemplo, no veo la parte de ejemplos, creo que dice, que se Ajá, ve sí. toda la mitad. Ok, No déjame sé ver. si existe Entonces, manera, porque hay veces que sí me ha tocado que algunos residentes de que no se puede proyectar bien la presentación, no sé por qué. O hazla más pequeña nada más para que quepa todo en todo ese cuadro verde. O sea, nada más, no la pongas en pantalla completa. ok, ya entendí. Más deja que me cargue tantito porque está muy lento. Sí, no se preocupen, nada más porque ya vi varios comentarios de que no alcanzan a ver bien la imagen. Mm, Ahí ya se ve mejor, ¿verdad? Sí, ahí ya se ve en pequeño, nada más que se ve todo el PowerPoint. Nada más existen esas dos opciones, que se vea así o se vea cortado. A ver, voy a picarle a otra opción a ver si ya se ve mejor. Ahí como lo ven. Ahí ya se ve completo, doctor. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Pues entonces nos quedamos en la rinocinositis secundaria, donde también vamos a dividirlo si es unilateral o bilateral o difusa. Si es unilateral, tenemos una patología local donde puede ser ya sea de origen odontogénico, una bola fúngica o un tumor que nos esté obstruyendo específicamente un seno paranasal. Cuando es difusa, pues puede ser una etiología mecánica como una fibrosis quística, por ejemplo. Cuando es inflamatoria, puede ser una enfermedad granulomatosa, como una enfermedad o lo que antes se conocía como enfermedad de Wegener, o inmunitaria, como una inmunodeficiencia selectiva. Igual algunos ejemplos de las distintas tomografías, como por ejemplo una bola fúngica, como lo vemos, esta ocupación del seno maxilar derecho en un corte coronal, una ventana para tejidos blandos. Si observamos, tiene diferentes densidades en unidades Hounsfield. Podemos encontrar incluso zonas como de calcificaciones, y así es como se ve durante el procedimiento quirúrgico. Cuando es de origen odontogénico, pues es característico encontrar como una dehiscencia, una comunicación, la cavidad oral a nivel del piso del seno maxilar, que se termina colonizando por las bacterias de la cavidad oral y se desarrolla la sinusitis. Y cuando es un origen tumoral, si vemos una tomografía, se ve como que las mismas densidades. Por eso es necesario, cuando sospechamos de un tumor, sobre todo juntando la TAC y la exploración física, pues pedir una resonancia magnética para delimitar qué tanto es tumor, hasta dónde se extiende y qué es lo demás que está ocupando el seno, como vemos en esta imagen en la que es la C, que no está ocupando la totalidad, sino que lo más lateral es MOC probablemente. Esa era la imagen de un papiloma nasal invertido. Cuando es difuso o bilateral, pues esta es la imagen también característica de una disinesia axilar primaria, donde no está drenándose adecuadamente pues, los senos paranasales y se acumula el moco de esta forma. Y igual en una tomografía, en una fibrosis quística, si ven esta imagen característica también en una ventana coronal, donde se ve el engrosamiento difuso de los senos maxilares. Es muy similar la fisiopatología. Y cuando es difuso, pues el ejemplo es una polangiitis granulomatosa, que se ven estas afecciones óseas características, y pues también el engrosamiento de la mucosa y la ocupación total del seno en la ventana sagital, con el corte sagital, perdón.
Hablando acerca de la fisiopatología, lo nuevo, ya mencionamos lo nuevo de la EPOS, acerca de los endotipos. Si son las células linfoides innata tipo 1, tipo 2 o tipo 3, responden a distintas agresiones al cuerpo. Por ejemplo, la tipo 1 responde sobre todo a virus y organismos intracelulares. Las células linfoides innatas tipo 2 responden a parásitos, a la reparación y a los procesos alérgicos. Y en la tipo 3, sobre todo a organismos extracelulares. Y estas son las principales células que reclutan los diferentes tipos de células linfoides innatas. Estas células son unas células relativamente nuevas en su descubrimiento y se cree que es como una comunicación entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Si recordamos un poquito, los linfocitos se activan mediante algunas inmunoglobulinas o más bien algunos antígenos específicos. Estas no, estas se activan mediante citocinas y terminan desarrollando diferentes citocinas o estimulando a diferentes células T. Por ejemplo, en las células linfoides innatas tipo 2, se estimulan a las T helper 2 con la formación de interleucinas 4, 5 y 13, que son características de la rinocinositis crónica polipóxica. Y este es el ejemplo también que viene en la EPOS, una representación gráfica de las diferentes, ya sea el Staphylococcus o el género Alternaria de los hongos, donde están creando una disfunción de la barrera epitelial con la introducción de estas bacterias o de estas sustancias dentro del epitelio, captados por las células dendríticas y estimulando a las interleucinas 25 y 33 y a las células linfoides innata tipo 2, que van a terminar estimulando a las demás citocinas con hipersecreción de moco, con reclutamiento de basófilos, estimulación también de los macrófagos tipo 2, que se asocian a la producción de factor de coagulación, el 12A, y pues también la estimulación de las células B específica, que terminan produciendo diferentes inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina A, que se fija a los eosinófilos y que causan reclutamiento y granulación de los mismos con el posterior edema, y la inmunoglobulina E, que también está muy asociada, que se fija a los mastocitos con la degranulación de los mismos. El diagnóstico pues lo vamos a hacer tanto con los síntomas que ya mencionamos, con los hallazgos endoscópicos y las alteraciones en la TAC. Y la siguiente tablita es una tablita del Kennedy, donde nos habla de la prevalencia o la frecuencia de los síntomas. La obstrucción nasal y la congestión lo podemos encontrar hasta en el 95% de los casos, la descarga nasal hasta en el 93% de los casos, y la obstrucción nasal del 75 al 85%, y la reducción del sentido del olfato hasta en el 84% de los casos, y otros síntomas que no son tan comunes. Se conocen como síntomas menores. Dentro del abordaje diagnóstico, pues tenemos que también la EPOS recomienda fuertemente realizar una endoscopia nasal, que está sustituyendo a la rinoscopia anterior, debido a que nos permite evaluar mejor y a tener mejor definición de la patología. Y los pólipos lo vamos a observar como masas redondas, con aspecto de uva pelada, con coloración pálida, amarillenta, translúcidos, y pueden estar a veces recubiertos de una mucosa, incluso un poquito sangrante, pero no es como que lo común. Igual a la izquierda tenemos una fosa nasal derecha en la representación del septo, o bueno, la imagen del septo, corrente medio y la salida del pólipo a través del meato medio. Igual en la siguiente imagen es una fosa nasal izquierda, pero podemos observar igual el tejido y la formación del tejido polipoideo. Y en la última imagen es la mucina eosinofílica, característica de una rinocinositis fúngica alérgica. También la EPOS nos recomienda fuertemente utilizar algunos scores acerca de los hallazgos que encontramos para clasificar la gravedad de la patología. Incluso lo podemos comparar como prequirúrgicos y posquirúrgicos. Por ejemplo, la clasificación de Lund Kennedy, evaluamos sobre todo 3 aspectos: los pólipos, qué tanto están afectando, si están ausentes, si están restringidos al meato o si se expanden más del meato, también la descarga similar y el edema del meato medio. En el abordaje diagnóstico también nos podemos ayudar de una tomografía de senos paranasales, la cual no le vamos a pedir a todos los pacientes. O sea, ¿cuáles son las indicaciones de esta?
pues es que tengamos una duda diagnóstica, que queramos corroborar nuestro diagnóstico, que la exploración física nos queden dudas, que encontremos un pólipo unilateral, pues bueno, ahí vale la pena pedir la TAC. Igual es una TAC simple, al menos igual que sospechemos en un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si estamos sospechando en una tumoración, pues hay que pedirle idealmente con contraste, pero en sí para la patología con una TAC simple es suficiente. Recordemos que pedimos la TAC contrastada sobre todo pensando en alguna complicación. ¿Qué más? Pues es también para evaluar la respuesta al tratamiento que ya estamos dando o también para planear un procedimiento quirúrgico es necesario pedirlo. Y esta es una mnemotecnia que me gustó, que tenemos que evaluar al estudiar o al analizar una tomografía de senos paranasales que se engloba como CLUS. La C representa la lámina cribiforme, la tenemos que evaluar la profundidad, la simetría y clasificarla con el índice de Queyros. La L es la lámina papirácea, ver la dehiscencia de la misma o qué tanto se extiende hacia la cavidad nasal. La O son las celdillas de Onodi, que son las celdillas esfenoidales que nos ocasionan un riesgo quirúrgico mayor al abordar el seno esfenoidal, debido a que si nos introducimos a las mismas, pues podemos tener en contacto el nervio óptico o la carótida discente, también evaluar el seno esfenoidal para lo mismo, para evaluar las dehiscencias del mismo, con el nervio óptico, con la arteria carótida interna, y la E de las arterias etmoidales, recordar de las más importantes, pues la arteria etmoidal anterior, que cruza por el receso supraular en el 85% de los casos. También hay algunas clasificaciones al evaluar la tomografía, como la estratificación del Lund-Mackay, donde evaluamos los diferentes senos y le damos un puntaje del 0 al 2, según si es el lado, ya sea el lado derecho, el lado izquierdo, 0, que no esté ocupado, 1, parcialmente ocupado, y 2, pues ocupado o pacificado totalmente. Y también la estratificación de Kennedy para rinosinusitis crónica, según las alteraciones que veamos, ya sea si se afecta bilateral, pero solo en los senos etmoidales, o si es bilateral y comprometiendo distintos senos, pues ya damos un estadio. El SNOT-22 es una prueba, hay distintas pruebas como para evaluar la calidad de vida del paciente, pero es la que nos recomienda y es como que la más fácil de hacer. ¿Qué evaluamos en el SNOT-22? Evaluamos pues, 4 ítems a grandes rasgos distintos, que uno son los síntomas nasales, los más importantes, los síntomas ópticos, también los síntomas de sueño y los síntomas de la calidad de vida en general. Si se fijan, tenemos números del 0 al 5. 0 representa sin problema y 5 el mayor problema que nos podamos imaginar respecto al síntoma, y ya podemos irle interrogando al paciente o que él mismo conteste los distintos síntomas que están aquí y que él le vaya dando un puntaje. Entonces, un SNOT-22 de 8 a 20 significa una patología leve. Si está de 21 a 50 es una patología moderada y mayor de 51 pues severo. ¿Cuánto es el promedio de la población sana que no padece ningún síntoma? Nos puede llegar hasta 9, y el promedio de los pacientes esperando cirugía es hasta 42. Entonces, esto es una escala que nos sirve para evaluar tanto al paciente prequirúrgico y para evaluar el resultado postquirúrgico. En la histología, pues el pólipo inflamatorio vamos a observar un estroma mixoide hialino con un infiltrado de distintas células, sobre todo mastocitos, linfocitos y mucho predominio de neutrófilos y de eosinófilos, como lo podemos ver en la imagen. Y si es en la mucosa propiamente de los senos paranasales, pues vamos a encontrar hiperplasia de las células caliciformes, que son las células productoras de moco. Podemos encontrar también edema del estroma y un infiltrado inflamatorio de predominio de eosinófilos, como lo está señalando la flequita azul. Entonces, el tratamiento de la rhinosinusitis crónica es según el endotipo que estemos tratando, que hayamos identificado. Ya vimos lo de la disfunción entre el huésped y el ambiente, la penetración de la barrera, y si es un endotipo T2, podemos usar fuertemente la recomendación de usar esteroides, también cirugía y algunos biológicos que más adelante vamos a mencionar. Y si es predominio T1 o T3, sobre todo débilmente corticosteroides, más fuertemente algunos antibióticos específicos o cirugía. Entonces, el tratamiento médico de la EPOS, ¿qué nos dice actualmente? Nos divide según los diferentes agentes que podemos utilizar acerca de los antibióticos orales y
y tópicos que nos dice, pues que es incierto que el uso de la terapia corta, que es menor de 4 semanas, tenga alguna mejoría comparados al placebo en cuanto a los síntomas o a la reducción de los pólipos, pero la antibiótico-terapia tópica puede tener una ligera mejoría clínicamente no relevante, pero que aún así el paciente lo refiere en síntomas del SNOT-22 y en el UPN score, comparado a usar antibióticos orales. El antibiótico en tópico que normalmente utilizamos en los lavados nasales, pues es la mupirocina, que también nos puede ayudar en los pacientes con cultivo positivo para Staphylococcus, que ya vimos que está relacionado también en la fisiopatología. Este es un estudio realizado por Warburg en 2006, donde comparan la roxipromicina con un placebo por 12 semanas, sobre todo en pacientes sin pólipos, ¿sí? ¿Y qué resultado tuvo este estudio? Que tuvo un efecto significativo en la reducción de los síntomas del SNOT-20 o SNOT-22, que varía nada más en quitar uno o dos ítems, también en la endoscopía y también en el tránsito de sacarina, sobre todo en el subgrupo que tiene una IgE baja. ¿Cuánto es una IgE baja? Menor de 200, perdón, en sérica. Cerca de los antibióticos orales, pues este es del Cummings específicamente, dice que los macrólidos mejoran los síntomas, mejoran los scores endoscópicos, pero tienen síntomas gastrointestinales, se pueden asociar a autotoxicidad, pero se puede observar beneficios, sobre todo en rhinosinusitis sin pólipos y en pacientes que no tienen alergia y con IgE baja, como dijimos, menor de 200. Y los macrólidos no orales, los no macrólidos, perdón, realmente dice que es una recomendación en contra de utilizarlo por la resistencia bacteriana, la anafilaxia y los síntomas gastrointestinales. Los corticosteroides nasales pues son el tratamiento de elección por excelencia. Estos van a mejorar los síntomas estadísticamente significativo en la mayoría de los estudios, sobre todo en pacientes con pólipos. El tratamiento a largo plazo, mayor de 12 semanas, es efectivo y seguro en los pacientes, no tienen efectos sistémicos, es algo local y se asocian a que reducen el tamaño de los pólipos previo al procedimiento quirúrgico y también utilizarlos después previenen la recurrencia en los pacientes posoperados. La idea de administración pues puede ser por un spray nasal, por gotas o también por lavados nasales. Esta es la fluticasona, que es un medicamento muy utilizado por nosotros los otorrinos, pues que es un pilar del tratamiento. Entonces aquí esta tablita es del Cummings, también nos habla de la recomendación. El estándar delivery significa que es ya programado cuántos miligramos van a tener la aplicación, que serían el spray nasal. Los síntomas adversos pueden ser epistaxis o dolor de cabeza, pero es una recomendación nada de utilizarlos. Y los de no estándar delivery son, por ejemplo, los que mezclamos con los lavados nasales, pero también tienen una mejoría en los síntomas y en los scores endoscópicos. Sobre todo, el más utilizado es la budesonida, usado en los estudios con irrigación. Los periodos cortos de esteroides orales pues, pueden ser utilizados. ¿Cuánto se considera un curso corto? Dentro de 7 a 21 días de utilizar el mismo, en escala sobre todo, y nos va a resultar una reducción significativa del score de los síntomas y también del score del tamaño de los pólipos con un grado A de evidencia en los pacientes que tienen rinosinusitis crónica polipósica. Y se pueden usar de 1 a 2 ciclos cortos al año como adición al tratamiento esteroide tópico, sobre todo en pacientes mal controlados. La terapia médica también se ha estudiado ampliamente, tanto los antihistamínicos como algunos antileucotrienos, pero realmente no se ha visto mucha mejoría en usarlos, sobre todo porque no se separaron los pacientes en los grupos que tenían antecedente de rinitis alérgica como tal o una rinosinusitis crónica. Pueden ayudar a reducir los síntomas como estornudos y la rinorrea, pero no disminuyen el tamaño de los pólipos, entonces la recomendación es incierta acerca de los antihistamínicos. Y el Montelukast puede ser utilizado sobre todo en pacientes que no toleran los esteroides nasales, que tienen muchos síntomas adversos, pero nunca en adición. Realmente no hay mejorías si utilizamos tanto el esteroide nasal como el Montelukast, por ejemplo. Y los descongestionantes nasales como la oximetazolina, la fenilefrina, no disminuyen el tamaño de los pólipos, pero pudieran ayudar a la disminución de la congestión nasal, sobre todo cuando el paciente tenga a lo mejor una agudización del cuadro, que de plano sienta
la nariz muy congestionada, recordar utilizarlo dentro de máximo 5 días para evitar la rinitis medicamentosa o de rebote. Y la terapia médica con los lavados nasales, pues obviamente también son una recomendación a favor de los mismos, debido a que mejoran la función de la mucosa nasal, remueven el moco o las costras de moco que estén en los senos paranasales y mejoran la actividad del ritmo ciliar, ayuda también a la remoción de partículas, de antígenos, de biofilms y de los mediadores inflamatorios que condicionan a que siga la cascada inflamatoria. Se prefieren los lavados con rímel lactato con solución salina isotónica. Realmente no se ha visto que la solución salina hipertónica tenga mejoría respecto a la isotónica, y se prefieren los lavados de alto volumen y de bajo flujo. Esto es lo que nos dice el Cummings. ¿Cuándo se considera de alto volumen? Pues mayor de 200 mililitros. Son fuertemente recomendados, ¿sí? Entonces, ya como que conclusión, la EPOS nos dice que debemos de tener una terapia médica apropiada. ¿Cuáles son los dos pilares del tratamiento? Irrigaciones nasales con solución salina y los corticosteroides nasales. ¿Cuáles pueden ser de segunda línea? Los corticosteroides sistémicos, sobre todo en pacientes con rinosinusitis crónica polipósica no controlada. Ya vimos que 1 o 2 ciclos al año. Y un curso prolongado de antibiótico, ¿en qué pacientes lo podemos utilizar? Sobre todo en pacientes con rinosinusitis crónica no tipo 2, evaluando el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque sobre todo los macrólidos se asocian a la prolongación del QT, no los debemos de utilizar en pacientes con arritmia ventricular, entonces sí tienen que tener un control cardiovascular previo para nosotros poderlos indicar. Y el curso corto de antibióticos, los antihistamínicos o los antileucopenios realmente es una recomendación incierta. Indicaciones precisas del tratamiento quirúrgico, eso también es largo, es cargada a lo mejor la diapositiva debido a que es textual de lo que nos dice la EPOS, ¿sí? La CENS o la cirugía endoscópica nasosinusal debe ser ofrecida cuando el paciente presente un McCain mayor de 1 y un mínimo de tratamiento de al menos 8 semanas con corticosteroides tópicos, más un curso corto de esteroides sistémicos en pacientes con rinosinusitis crónica polipósica y que tengan síntomas todavía. O si estamos hablando de una rinosinusitis no polipósica, un curso que hayan tenido un curso de corta duración de un antibiótico sistémico dirigido por cultivo, el uso también de larga duración de un antibiótico a bajas dosis como antiinflamatorio, como puede ser un macrólido, o posterior a cualquiera de las dos con un SNOT-22 mayor de 20, si no hay mejoría, y si no mejora el SNOT-22, pues podemos ofrecer el tratamiento quirúrgico. Alguna de las perlas del tratamiento quirúrgico, pues se trata sobre todo de ampliar los ósteos naturales, o ampliar las cavidades, hacer una maxilectomía, una sinusotomía de los maxilares, hacer una neurotomía, para que los medicamentos y la terapia, ya sea de esteroide y los lavados nasales, entren o penetren con más facilidad a la mucosa, y también pues remover todo el tejido polipoideo. Los esteroides preoperatorios disminuyen la pérdida sanguínea, hace que tengamos un campo visual mejor y disminuyen también el tiempo quirúrgico. Y el mayor predictor de un resultado postquirúrgico es el score preoperatorio. Entre más síntomas tenga el paciente, normalmente mejor le va con el tratamiento quirúrgico. Y hay un estudio realizado en el Reino Unido que nos dice que entre menos tiempo transcurra la enfermedad, o sea, menos de 12 meses que la hayamos ya diagnosticado y se ha intervenido, mayor mejoría tiene el paciente en los síntomas y mantenimientos a los 5 años de seguimiento. Entonces, no es necesario esperarnos 5 o 8 años que el paciente esté con terapia médica. Si ya tiene el diagnóstico, ya le hemos tratado adecuadamente, podemos operarlo. La terapia biológica es de lo nuevo que incluyó la EPOS. Se utiliza sobre todo en pacientes con endotipo TH2 porque se trata de penetrar o actuar directamente a nivel biológico, a nivel molecular, según la interleucina que se esté produciendo de más. Pero el único anticuerpo monoclonal que está autorizado en nuestro país es el dupilumab. Es un medicamento muy costoso, es mayor de 20,000 pesos y es el único que está aprobado por estudios hasta el momento y utilizarlo en la rinosinusitis crónica polipósica. Y pues aquí tenemos el ejemplo de los otros, si inhiben la interleucina 5, la interleucina 4 o la IgE, como el omalizumab, que es utilizado ya en los pacientes con asma de difícil control. Hay ciertas indicaciones de la terapia biológica, no se lo vamos a dar a todos los pacientes,
sobre todo es en pacientes que tengan pólipos bilaterales, en pacientes que ya hayan sido operados o pacientes que tengan contraindicación del procedimiento quirúrgico y que cumplan los siguientes mínimo 3 criterios. Una es una evidencia de la inflamación tipo 2. ¿Cómo le podemos diagnosticar esto? Ya lo dijimos, con una eosinófilos en tejidos mayor de 10 por campo o en sangre periférica mayor de 250 o una IgE mayor de 100. Necesidad de corticosteroides sistémicos también mayor de 2 cursos cortos por año o un mantenimiento de más de 3 meses a bajas dosis. También una calidad de vida mala, o sea, un SNOT 22 mayor de 40, una pérdida del olfato significativa, o también que tengan asma como comórbido. Y ya para finalizar, este es un como algoritmo que también incluyó la EPOS acerca sobre todo de la rhinosinusitis crónica difuso bilateral. Tenemos que diagnosticar primero si es primaria o si es secundaria. Si es secundaria, nos vamos a orientar por estos síntomas como el sangrado, como muchas costras, dolor severo, pérdida de tejido, de cartílago, pues hay que pensar en una vasculitis. Si no tenemos nada de esto, nos vamos al algoritmo de primario. Tenemos que tener una terapia médica apropiada, abreviado como AMT, que es con el esteroide tópico, ya sea en spray, en gotas, en lavados, los lavados salinos también, y evaluamos después de 6-12 semanas de tratamiento si hay o no mejoría. Si no hay mejoría, pues podemos seguir en el workup o en el abordaje diagnóstico como una tomografía, pedirle algunos exámenes de sangre, algún hemograma para evaluar los eosinófilos y la IgE. Y ya clasificamos la patología en no tipo 2 y en tipo 2. Y si es no tipo 2, sobre todo es seguir con la terapia que ya le hayamos ofrecido y podemos agregarle antibiótico de larga duración, mayor de 12 semanas. Y si es un tipo 2 y no mejoró por completo y encontramos pólipos, pues podemos encontrar la FES, que es la traducción en inglés de SENS. Es lo mismo y pues ya evaluamos después de 6 a 12 semanas si hay mejoría con alguno de estos dos. Y pues si no hay mejoría, por ejemplo, después del tipo 2 y de realizar la FES, podemos ya iniciar con los biológicos, que es como que lo nuevo acerca de esta patología. Y pues de mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Héctor. ¿Sería tan amable dejar de compartir pantalla, por favor? Sí, claro. Ok, a continuación le voy a ceder la voz a nuestro doctor mentor que nos está acompañando esta noche, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en UMAI 25 Monterrey, Nuevo León, en el que también es profesor adjunto, el doctor José Yaudiel Cárdenas. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, todo muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Sería tan amable de regalarme sus comentarios sobre la exposición, por favor? Sí, claro, pues lo que quería agregar a la presentación era, pues si tenemos un paciente que viene con nosotros casi todos los pacientes piensan que tienen sinusitis cuando tienen rinitis alérgica o cuando tienen el moco y la obstrucción, ¿no? Entonces, como mencionó el doctor, hay que dar tratamiento médico. En caso de que ya si el tratamiento médico no funciona, pues se requiere una evaluación ahora sin una tomografía o realizar algún estudio. Entonces, la mayoría de los pacientes no van a tener una rinosinusitis, sino va a ser tal vez algún proceso ya sea alérgico, contaminación, dependiendo de todos los que vivimos en la ciudad urbana, pues podemos pensar porque tenemos dolor de cabeza y obstrucción nasal y moco, que ya tenemos sinusitis, pero probablemente no lo sea. Entonces, antes de iniciar, o sea, no siempre se requiere el antibiótico o el tratamiento, primero evaluar bien al paciente o que en el caso de realizar algún estudio, antes de pensar que es algún proceso más severo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Voy a pasar a leer nada más una pregunta que estoy viendo. La puede contestar usted, doctor Héctor, o usted, doctor José, quien guste de los dos. Jorge pregunta, ¿es útil en rinitis post-COVID el uso de esteroides nasales? Gracias. Pues no hay, o sea, en el tratamiento de la rinitis post-COVID sí se puede dar la fluticasona, pero no es un tratamiento indicado para la mejoría de la olfacción, que casi todos los pacientes es lo que buscan. No hay un tratamiento por el momento en México que nos pueda ayudar con la mejoría del olfato, pero si el problema que presenta el paciente es obstrucción nasal,
sí pueden mejorar con el spray nasal. Muy bien, doctor. De preguntas solamente habían esas, así que voy a pasar a leer comentarios más que nada. Jazz manda, felicidades, doctor Héctor, excelente información. Patricia, muy interesante, doctor Héctor, excelente tema. María comenta, felicidades, doctor Héctor, excelente presentación, muy clara. Erika también manda felicitaciones, saludos, porque puso emojis de aplausos, así que me imagino que son felicitaciones. También mandan muy orgullosa del doctor. Y Yasmín pone, excelente información, doctor Héctor, felicidades, esperemos y continúe con conferencias. Gustavo comenta, felicidades, doctor, excelente presentación, muy buenos comentarios del doctor mentor. Y Laura comenta, muchas gracias, saludos de Jalisco. Así que no veo más preguntas ni comentarios. Serían tan amables de empezar con sus conclusiones. Doctor Héctor, le cedo la voz primero a usted. Sí, gracias. Pues como ya mencionó el maestro, el doctor Cárdenas, es importante, y yo creo que lo que me gustaría que se quedara claro en esta plática, identificar bien los síntomas, no toda la obstrucción nasal, no todo el moqueo es necesariamente sinusitis, que es lo que comúnmente la gente llega diciendo, es que tengo sinusitis y mi sinusitis de larga evolución, pero realmente hay que hacer un interrogatorio más dirigido, ver bien los síntomas, complementarlo con la exploración física, porque la exploración física también nos dice mucho, idealmente con un endoscopio. A veces por eso se nos escapa este diagnóstico o está sobreestimado por el primer nivel de atención, porque no tenemos todo el equipo siempre a la mano, pero pues es necesario hacer una evaluación completa y si identificamos los síntomas, pues iniciar el tratamiento y esperarnos a dirigirlos con el especialista para iniciarlos, sino que podemos iniciar a mejorar la calidad de vida del paciente desde antes. Muy bien, muchas gracias, doctor Héctor. Doctor Yaudiel, ¿sería tan amable de darme conclusiones del tema? Sí, pues agregando solo un poco que casi siempre cuando presentan moco cristalino, muchas personas lo confunden con sinusitis. Nada más aclararles que el moco cristalino muy probablemente sea solo un proceso inflamatorio nasal y que ya si se presenta, si se agrega moco verde, mal olor o obstrucción nasal, todo lo que mencionó el doctor, pues ya probablemente sí sea una sinusitis. Hay eventos agudos, no necesariamente va a ser algo crónico, entonces dependiendo de la respuesta al tratamiento vamos viendo siguientes opciones, como mencionó el doctor, o sea, dependiendo de qué escalón estamos y si no hay mejoría, vamos al siguiente escalón y vamos a avanzar. Muy bien, muchas gracias a los ambos doctores por encontrarse con nosotros esta noche. Me gustaría recordar al público que nos está viendo, si se perdieron un poquito de la exposición del doctor Héctor o de los comentarios del doctor Yaudiel, nos encuentran en YouTube como Medical Legal Center. Teclean la voz de residente y encontrarán esta plática para que puedan revivirla las veces que sean necesarias y ponernos a estudiar un ratito. También me gustaría recordarles que nos encuentran en Instagram y en Facebook como La Voz del Residente para que estén pendientes de estas conferencias o clases, como a mí realmente me gusta llamarlas. Ahora me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residentes. Si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail, atención.mlc@gmail.com y está recibiendo de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Sigo viendo felicitaciones, así que no hay más que decir. Muchas gracias por su tiempo, doctor Yaudiel, por estar con nosotros como mentor esta noche, y muchas gracias al doctor Héctor por ser nuestro maestro. Que pasen muy bonita noche. Gracias. Muchas gracias igualmente. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Adiós. Adiós.